curso, no es This lo meeting que is being hemos recorded. conversado en un seminario. Así es que, y lo que sí les vamos a pedir es que las preguntas que realicen, o los análisis, o las reflexiones, o los comentarios, sean en relación al tema que vamos tratando en el momento, ¿ya? Porque a veces pasa en otros seminarios que estamos hablando y nos desvían hacia otro tema. Entonces la idea es que respetemos eso para que el tiempo avance bien y sea provechosa esta instancia. Voy a compartir pantalla. La presentación se va a compartir. No, desconozco de qué forma se comparte, no sé si Juan Ignacio nos puede decir, pero yo sé que queda compartida, porque después la envío para que se pueda compartir con quienes participan. Juan Ignacio. Mientras compartes pantalla, Lore, yo también aprovecho de saludar a todos y a todas, y muy bienvenidos. Ya Lorena dio toda la introducción bien completa, así que les quería saludar más que todo, así que démosle nomás. El seminario va a quedar en www.aipa.cl/seminarios. ¿Y la presentación? La presentación debería estar en el portal de cada uno. Si es que tienen alguna duda, pueden enviar algún mail a www.aipa.cl/sac. Súper, maravilloso. Uy, Gracias Juan Ignacio. La presentación. Aquí va la presentación, está preparado, pero con mucho cariño lo preparamos con Macarena, porque es un tema que a las dos nos gusta mucho, nos sensibiliza bastante, que es el tema de las personas mayores, que sabemos que es un tema transversal, no es necesariamente que todos los que están hoy día acá, no todos trabajan exclusivamente en la temática persona mayor, pero a todos nos toca, a todos nos llega de una u otra medida. ¿Me sale Teresa? ¿Teresa querés? No sé por qué me salió recién, levantó la manito, ¿no? Nada que ver. Yo también vi que decía Teresa en alguna parte. ¿Cierto? Sí, bueno. No me interrumpan, por favor, nomás. Yo voy a estar con la presentación, por lo cual no voy a estar revisando el chat, pero cada cierto rato los vamos a ir mirando. ¿Ya? A ver, aquí es importante primero que un poco entendamos a qué es lo que nos vamos a referir cuando hablamos de vejez. Y la vejez, ¿qué tiene que ver? Yo creo que todos más o menos imaginamos, pero aquí hay una definición de estos autores, Villa y Rivadeneira, que habla que la vejez trae transformaciones personales, ¿cierto?, de las condiciones físicas, que eso es algo notorio, que salta a la vista, los cambios físicos que tiene una persona a la medida que va avanzando en edad, de la independencia económica y funcional también. Hoy día, por ejemplo, en nuestro país, alguien que llega a avanzada edad, ¿cierto?, cuando jubila, hay una disminución de su ingreso económico, muchas veces se requiere de ayudas estatales, después vamos a revisar un poco más adelante eso. Cómo baja el ingreso económico de una persona mayor, la funcionalidad que tiene que ver muchas veces también con su tema de salud, la modificación de roles que tiene al interior de su grupo familiar, la participación en el mercado laboral, cómo muchas veces cambia, se modifica, disminuye, el uso del tiempo libre, por ejemplo, que hoy día vemos con los clubes que hay de personas mayores o con otro tipo de actividades que se empiezan a desarrollar, con la autopercepción, la idea que tiene, ¿cierto?, la imagen que tiene esta persona sobre sí misma, y también la percepción que tienen los demás respecto a nosotros, bueno, dice ahí nosotros, pero se refiere a las personas mayores. Cómo cambia también la apreciación que tiene el resto respecto a esta persona cuando ya tiene una edad que se consideraría dentro de lo que es, ¿cierto?, la vejez, el envejecimiento de la persona mayor. Eso es un poco como para contextualizar cuando hablamos de vejez. ¿Maca? Sí, lo que quería solamente agregar en relación a esto, antes de que continuemos, porque vamos a revisar algunos conceptos importantes durante el seminario, es el que tenemos que hablar de persona mayor, ¿ya? Porque en muchos textos todavía, y muchas personas todavía se refieren a los adultos y adultas mayores. Y hay que hablar ahora de persona mayor por distintos motivos, y esto es un término acuñado después de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Así que eso es importante que tengamos claro, ¿ya? Por si todavía están en alguna parte como la idea de adulto o adulta mayor, ¿ya?
Así Sí, que súper buena eso. tu acotación, es un poco lo que pasa en el ámbito de la infancia, cuando todavía se habla, por ejemplo, de menores, sabemos que hoy día debemos hablar de niños, niñas y adolescentes. Lo mismo pasa con el tema de las personas mayores, de hecho se fue quedando atrás, por ejemplo, las siglas Senama, hay muchas oficinas que son todavía oficinas comunales del adulto mayor, pero el término que tiene que ver con enfoque de género también, aquí todo se relaciona, es hoy día persona mayor y ya no adulto mayor, porque adulto mayor tiene un sesgo, ¿no? Hacia lo masculino. Y de hablamos de persona Exacto. mayor que incluye, ¿cierto?, lo femenino y lo masculino. Ujú, claro, Hasta acá, exactamente. ¿cómo vamos? ¿Perdón? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta, Una pregunta, consulta. comentario? No, bien, profesora, tengo una, bueno, ya quedé claro que yo tenía esa duda de cómo decirle, porque generalmente le decían, o no le decían personas mayores. No sé si la palabra en edad tardía estaría correcta también, Sí, o no, en ya no toda se utiliza. no, no, es que en toda en el ciclo de vida, ¿Ah? desde más adelante es persona mayor, se ocupa en todo, está bien, Perfecto, persona mayor, solo eso. sí, Ya, porque profesora, muchas gracias. además como decía Lorena, es que es una palabra que no tiene género, así que engloba a todos. Perfecto, muchísimas gracias. No está todavía tan masificado el tema de que hoy día hablamos de personas mayores. Uno escucha, por ejemplo, hoy día escuchaban en las noticias, no me acuerdo la noticia en sí, pero se hablaba de un adulto mayor, por ejemplo. No está tan masificado todavía, uno escucha muchos profesionales que aún se refieren a las personas mayores como adultos mayores, pero bueno, esta es la idea de justamente esta instancia, que todos aprendamos y empecemos a incorporar este lenguaje y lo compartamos también con nuestro equipo, con nuestros Ujú. compañeros de curso que son estudiantes, para que empecemos a usar el lenguaje adecuado. Recordemos que el lenguaje crea realidades, así que en la medida que ocupemos un lenguaje apropiado, vamos a ir construyendo una realidad mucho más respetuosa con todos y todas. Está súper bien en la explicación del término. Buenas tardes. Hola. Eh, Hola, buenas tardes. yo no había escuchado el término, la verdad. Yo trabajo con niños. Entonces no, es bueno empezar desde pequeñitos a inculcarle ese tipo de vocabulario, porque sí, hace unas par de semanas trabajamos con los adultos mayores y claro, ahora ya sé que es personas mayores. Persona mayor, sí. La verdad que ninguna de las tías de la sala manejábamos el concepto. Gracias, Súper, Nicolai, para qué que lo bueno. vayáis incorporando. Y por eso hablábamos también que el tema es transversal, no es solamente cuando yo, por ejemplo, compartía la publicidad de este seminario, muchos colegas me decían, yo soy asistente social o trabajadora social, muchos colegas me decían que yo no trabajo en esa temática. Y yo decía, bueno, mira, ni yo ni la Macarena trabajamos específicamente en eso, pero las dos vemos la temática, porque es algo súper transversal. O sea, en todos lados, lo que trabajemos, nos vamos a encontrar con personas mayores y necesitamos tener capacitación al respecto, necesitamos tener cierta sensibilidad en el tema y conocimientos en ese tema. Aparte que, bueno, lo vamos a ver más adelante, sabemos que Chile es un país que está envejeciendo, por lo cual cada vez vamos a requerir mayor información, mayor conocimiento, y se va a requerir mayores políticas públicas, programas, etcétera, que aborden la temática de la persona mayor. Es un tema que está en boga, ¿no? Es como, no sé, quizás en 1800 quizás no era tan relevante, pero hoy día, con la cantidad de personas mayores que tenemos en nuestro país, es súper importante que, independiente en qué área nos desempeñemos, manejemos esta temática. Maca, No, estamos para poder, súper. sigamos, Avanzando entonces. avancemos. Aquí, vamos a ver que la persona mayor es un ser multidimensional. No solamente tiene que ver con lo biológico, con lo físico, también hay cambios a nivel social, hay cambios a nivel psicológico. Acá todos, por ejemplo, quienes hemos visto envejecer a nuestros padres o a nuestros abuelos, nos vamos dando cuenta de los cambios que van ellos teniendo. Hay cambios a nivel cultural también, de cómo culturalmente es percibida la persona mayor y cómo esta persona mayor se acerca o empieza a percibir la cultura. Hay un tema espiritual también. No es casual, por ejemplo, que hoy día la gente no está tan apegada a la iglesia, pero antes lo común era ver personas mayores, por ejemplo, en las iglesias, independiente, iglesia católica, evangélica, testigo de Jehová, mormona, judía, pero en general las personas mayores son las que se acercan más, por ejemplo. Tiene que ver ahí un tema, ¿no? Con la edad, con los tiempos. A nivel familiar se presentan cambios y a nivel legal también.
a veces cuando Ujú. preparábamos este curso con la Maca, hablábamos que muchas veces se tiende como a pasar por alto, como a tratar casi como que fueran niños las personas mayores, como que no tuvieran derecho a decidir, como que casi todas las personas mayores fueran interdictas, y eso no es así. Muchas veces se quiere como tomar decisiones por ellos, en términos legales, y son personas que tienen los mismos derechos que todos y que tienen sus facultades bien. Entonces aquí vemos que tenemos que considerar todos estos aspectos de la persona, no nos podemos solamente encasillar persona mayor, ya envejeció, se deterioró físicamente o empezó con problemas de salud, sino que tenemos que considerar todos estos otros ámbitos en los cuales, o estas dimensiones, con las cuales se relaciona la persona. Ujú. Sí, por ejemplo, y complementar en la parte como espiritual, que no necesariamente que tiene que englobar solamente religiones, también puede haber otras áreas de la espiritualidad que pueden ser desarrolladas y que muchas personas mayores la van desarrollando. Y en la parte familiar, una de las cosas como principales es el cambio de roles que tienen las personas mayores, por ejemplo, el del rol proveedor o cuidador al rol de, en algunas ocasiones, por ejemplo, de dependencia, que principalmente es como o el cambio de rol a, por ejemplo, ya es abuelo, o tiene otras como roles que va cambiando a nivel del curso de la vida. Y en la parte legal también es importante empezar a educar a las personas mayores en relación a sus derechos, por los distintos tipos de maltrato y abuso que puedan sufrir ellos en el transcurso de este periodo de su ciclo de vida. ¿Ya? Así que eso, complementar en esta parte. Sí, hoy día, por ejemplo, me tocaba entrevistar a una persona mayor y cómo también se va dando, es lo que decía la Maca, que el tema espiritual no solamente tiene que ver con lo religioso y tiene que ver con ciertas capacidades también que va desarrollando de reflexión, de análisis de la vida de las personas, independiente del nivel educacional, de su tema cognitivo, etcétera. Por ejemplo, personas que de repente cuando fueron padres o madres no ejercieron adecuadamente su rol, pero después lo quieren un poco, en cierta forma, resarcir cuando tienen nietos. Hoy día entrevistaba a una persona y me decía, yo estoy consciente que maltraté mucho a mis hijos, pero con los nietos había tratado como de, en cierta forma, reparar ese daño, porque claro, tiene que ver también con las reflexiones, con cierta sabiduría que van adquiriendo las personas con el paso de los años. Uno mismo, ¿cierto? Quizás personas mayores, pero obviamente el nivel de madurez, de reflexión que hoy día uno tiene, quizás es súper distinto al que teníamos 10 años atrás, 15 años atrás o 20 años atrás. Y eso tiene que ver con un tema de madurez, de vivencia, de experiencia. Ahora, en nuestro Uh-huh. país no está tan relacionado a diferencias de culturas orientales, que muchas veces se asocia a la persona mayor con todo este tema de la sabiduría, ¿cierto? O en algunas etnias también se asocia así, acá no tanto, pero sabemos que sí hay un tema de las experiencias de vida que les van permitiendo ver la vida de otra forma. Así es. Ahora, es importante considerar que una cosa es la edad avanzada, que eso tiene que ver con el tiempo, que eso es innegable y objetivo. Alguien que tiene 80 años acá en China, en Australia, en Inglaterra, pero otra cosa es la vejez. Y la vejez tiene que ver con algo más bien cultural de la sociedad. Cómo este proceso es vivido. No es lo mismo ser persona... Llegamos. Alguien tiene abierto el micrófono para que tenga, me parece Sí, que parece que Y sí. eso le pueda iba a decir, la silenciar. puedes silenciar, No es parece. lo mismo ser persona mayor aquí en Chile que ser persona mayor en España, no es lo mismo ser persona mayor en la cultura chilena tradicional que en un grupo de gitanos o en una comunidad mapuche, una comunidad mandara. Tiene significaciones distintas, es percibido en forma distinta, es vivido en forma distinta, y eso es importante tenerlo presente, ¿ya? La edad es algo objetivo, En, algo que es lo mismo en cualquier lado, pero la vejez se vivencia en forma distinta. ¿Maquita? exacto. Sí, exacto. Yo creo que lo mencionaste eh, perfectamente. Relaciona una cosa que es cronológica y la otra es que es como el constructo social en relación a todo lo que involucra eh, la vejez propiamente tal, el proceso del envejecimiento, y que depende obviamente, como mencionabas tú, género, si es rural o urbano, si es de distintas etnias, todo eso va a influir. Así que, así es.
Aquí cuando hablamos de personas mayores vamos a hacer la invitación a que integremos todo, ¿ya? No es una cosa como segmentado, personas mayores lo encasillamos. Esto se cruza con otros temas, tema de género, tema de territorialidad, Materialidad. sí, interculturalidad también, el tema discapacidad, inclusión, también se nos mezcla, todo esto se cruza, así que tenemos que ir integrando todo cuando hablamos de personas mayores. No es lo mismo ser persona mayor si es hombre, si es mujer. No es persona mayor porque a veces parece que creemos que no se da el tema de la diversidad sexual en las personas mayores y también se da. No es lo mismo, por ejemplo, una persona mayor que sea homosexual, lo vivencia en forma distinta. No es lo mismo una persona mayor, por ejemplo, una monja, una persona religiosa, una persona atea, lo va vivenciando en forma distinta, tiene una significación distinta. Así que hay que integrar todo, aquí hay que Todo. integrar todos los conocimientos. Maca, dale tú con el plan, yo voy a sentar Ya. que estoy quedando oscura acá. ¿Ya? Ok, entonces para empezar vamos a revisar algunos como definiciones, como para hablar después como todos en un mismo idioma, ya eso es súper importante. Y como definición, la vejez la consideramos una etapa del desarrollo que señala un estado al cual se llega después de todo el proceso, de todo nuestro ciclo de vida y que es resultado de la interacción de todos los procesos que hemos vivido durante nuestra vida, ya sea biológico, psicológico, sociales, espirituales. Cada una de las cosas que nos han pasado en la vida van a ir definiendo también nuestro proceso de vejez. Y como les mencioné anteriormente, es una construcción social, porque depende de cada lugar de donde estamos, en el país, en el idioma que hablamos, también influye en este concepto de lo que es la vejez, ¿ya? Y que habla obviamente de la última parte de nuestro curso de la vida, de nuestro ciclo vital. ¿Lorena? Sí, ahí estamos. La idea, ahora en estos momentos vamos a repasar, ¿cierto? Vamos a revisar, mejor dicho, algunos Como conceptos que conceptos. son súper relevantes cuando vamos a hablar de el envejecimiento para, como decía la Maca, hablar todo en el mismo idioma e incorporar estos conceptos también en nuestros trabajos, en nuestro quehacer, independiente, como decíamos al inicio, que quizás no nos dedicamos exclusivamente. Por ejemplo, hablaba, no recuerdo, me parece que fue Nicole, que trabaja con niños, o vi otra gente más también que trabajaban con niños específicamente, pero para que los podamos incorporar en nuestro quehacer diario. Aquí estos autores hablan de los tipos de vejez, que eso también es importante considerar. Por ejemplo, hablan de la vejez normal, y se sucede con los estándares correspondientes a un determinado contexto. Se dan cuenta que la vejez tiene que ver con el contexto en el cual no es lo mismo, por ejemplo, ser persona mayor aquí en Chile que en otros países, porque va a determinar este contexto, cómo se vive, cómo se vivencia este proceso, el que presenta la media de los parámetros correspondientes al funcionamiento biológico, psicológico y social, que ha sido definido como normal para la edad. Aquí en Chile, por ejemplo, entre comillas, esperable, o por lo menos desde lo legal, es que las mujeres trabajan hasta los 60, los hombres trabajan hasta los 65, por ejemplo. Es como lo esperable, ¿no? Lo determinado. Independiente de que uno se podría encontrar con personas mayores, que quizá en términos informales, o por temas X, puedan seguir trabajando después. Pero eso es lo que está determinado acá, por lo menos. Tenemos la vejez patológica, que es la que ocurre con presencia de enfermedad. Ahora tenemos claro que vejez no es igual a enfermedad. No podemos homogeneizar a todas las personas mayores, que a veces es la crítica que hay con algunas teorías o algunos programas, que a veces se tiende a pensar como que todas las personas mayores viven bajo los mismos contextos o presentan las mismas dificultades, los mismos problemas o las mismas situaciones. Eso no es así, es como hablar que todas las personas adultos medios tenemos los mismos problemas o todos los niños presentan las mismas dificultades y no están así, pero sí estamos claros que existe mayor cantidad, o sea, dice, multimorbilidad. Y claro, los que trabajamos, por ejemplo, atendiendo públicos, sabemos que generalmente personas mayores nos llega harta persona con hipertensión, diabetes, ¿cierto? Es como un clásico en las personas mayores. Pero no todos lo vivencian de la misma forma. Y también hoy día hablamos de la vejez satisfactoria con éxito, competente o activa, que es lo que se está tratando como de imponer esta imagen, ¿ya? Que sucede con baja probabilidad de enfermar y discapacidad asociada, un adecuado funcionamiento físico y funcional y un alto compromiso con la vida y la sociedad. Y es lo que se está tratando como de imponer hoy día como imagen
aunque falta mucho todavía, pero de esta vejez más activa, más bien positiva, ¿cierto? Que son estas personas que puedan disfrutar. Recuerden, cuando se habla de jubilación, tiene que ver con la palabra júbilo, y se esperaría que eso ocurriera. Sabemos que eso no es la realidad en nuestro país, lamentablemente, pero se esperaría que las personas a esa edad ya pudieran disfrutar, puedan descansar, etc. No sé si hasta acá algún comentario, los noto, han estado comentando por el chat, pero no sé si alguien quiere participar, quiere agregar algo. No, profe, Broadwood y Kahn, ¿son psicólogos? ¿O son...? Mira, la verdad, yo sé que son autores que hablan del tema, pero no te sabría decir específicamente cuál es la Yo profesión. Ah, tampoco. ya. Ah, ok, profe. ¿Ya? Jocelyn tiene levantada la manito, después Karenina y después Miriam. Jocelyn, Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de segundo año de trabajo social de Santo Tomás y me ha tocado participar en proyectos. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con las personas mayores. Me he visto en proyectos con personas mayores de Macul y Pedro Aguirre Cerda que estamos trabajando ahora. Y la verdad que las realidades son muy, muy distintas. O sea, obviamente cada adulto mayor vive su problemática debido al contexto en el que vive. Pero sí me llama mucho la atención que de los dos grupos con los que yo he podido trabajar tienen como el mismo fin en común, que es aprender. Aprender y ser escuchados. Es lo que ellos más piden. Mm, Entonces yo digo, pucha, nosotros como sociedad, como jóvenes, adultos, ¿cómo uno no va a poder darse un poco de espacio, un poco de tiempo para ponerle atención a esta población que está tan abandonada por nuestra sociedad? Eso quería acotar. Es maravilloso igual trabajar con personas mayores. gracias Jocelyn por tu... Gracias. Miriam Carvajal. Sí, era respecto a lo que usted había mencionado sobre la jubilación, que supuestamente es para que ellos puedan descansar, y lamentablemente acá en Chile un adulto mayor con su jubilación no puede darse el gusto de descansar. Y, y como lo que decía respecto a la compañera, que tiene razón, yo igual hice mis prácticas con adultos mayor jubilados que eran profesores, y ellos lo que más pedían era que poder seguir enseñando porque sentían que todavía tenían mucho que entregar y poder aportar, y no se los permitían porque la sociedad no tenía un espacio que les permitiera a ellos continuar aportando con sus conocimientos. Y es lamentable. Entonces, faltan programas que se puedan eh, implementar con adultos mayores que puedan apoyar a los jóvenes, que hay muchos niños que necesitan apoyo en la educación, y hay gente que sí está dispuesta, pero lamentablemente no se consideran. Exacto. Ah, sí. Gracias, Miriam. Hola, acá Gabriela Pizarro, yo soy trabajadora social y en este momento estoy cesante, pero he tenido experiencia con personas mayores. Y con respecto al tema, siento que las tres dimensiones o conceptos de vejez se pueden como unir de alguna forma. De alguna forma, por ejemplo, patología puede tener una patología, pero finalmente puede ser una vejez satisfactoria si hay alguien o un profesional acompañándolo o cuando participan de los clubes. Eso me lo imaginé mientras escuchaba los conceptos. Y lo otro, con lo que comentaba la compañera, en relación a estos profesores adultos que eran personas mayores, existe un programa en Senama que trabaja con personas mayores senior, que prestan servicio a la comunidad, por si acaso. Gracias, Gabriela, por tu comentario, por tu Mario. acotación. Me1, Margarita Andrea Collante. Tiene la manito arriba. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Te escuchamos, pero muy bien. Sí, sí, se escucha. Sí. No sé por qué me queda ese nombre, tengo que cambiar. Era de alguna otra charla. A mí me pasa con el tema de esto de la vejez, que veo que se habla mucho, hay mucho, y casi todos los textos, no sé si a ustedes les ha pasado con investigadoras cuando ven el tema, cuando comienzan los encabezados dicen, el problema actual de las sociedades es el aumento de la cantidad de personas mayores, ¿ya?
Entonces yo creo que cuando uno comienza a leer esto, ya entra en juego un tema de estereotipo o de estigma que se están adjudicando a la vejez. Y también me pasa que cuando veo los temas de programas de adultos mayores, para adultos mayores, no están involucrados los adultos mayores como autores, como coautores, como propiciadores, como gestores, ¿ya? Entonces, eso también me pasa, que creo que nos seguimos dando vuelta en lo mismo. A mí me apasiona el tema del proceso de envejecimiento, del ciclo vital, y veo que se están dejando fuera los principales actores de este proceso, que no son considerados. Y también con el último concepto de vejez satisfactoria o exitosa o activa, también está el concepto de vejez positiva. Y cuando uno los abarca y los comienza a ver, en el fondo también son una forma como de estereotipo de lo que se espera con respecto a la vejez. Entonces, pensar eso desde dónde, creo que es fundamental lo que ustedes dijeron. O sea, primero que nadie envejece de la noche a la mañana, nadie envejece distinto a como ha vivido toda su vida, y nadie envejece diferente del lugar donde vive, ¿ya? Entonces, creo que tener el contexto es primordial, saber dónde voy a envejecer, dónde estoy envejeciendo. Yo lo veo desde la psicología, a mí me apasiona la psicogerontología, pero veo que todavía está al debe, ¿ya? Veo que se trabaja solamente el área de la patología. No hay tiempo para actuar en prevención o promoción de la salud mental para las y los adultos mayores. Entonces, eso para mí, poder ver este enfoque, a mí me suma muchísimo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por el comentario. Sí. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, ¿les parece que avancemos un poquito? Podamos dando la palabra nuevamente para que podamos ir avanzando, porque si no el tiempo se nos va a ir y no vamos a alcanzar a ver todo, ¿ya? Lo que decía la compañera es súper relevante y me recordó un poco con lo que pasa con otra temática, como lo es la discapacidad, por ejemplo, que el tema, el problema, entre comillas, no es la persona mayor o no es la persona con situación de discapacidad, el problema finalmente es la sociedad, que no genera ciertos los espacios para dar respuesta a estas necesidades que presentan las personas. Maca, voy a avanzar con la lámina para que tú sigas. Me parece. Ya. Entonces, el envejecimiento, que es el otro concepto para poder compartir, o sea, para poder conversar el día de hoy, que podemos hablar harto como el proceso, porque es el tema, que es un proceso propiamente tal, y que es de cambios graduales, como lo mencionó alguna de ustedes, no es de la noche a la mañana, que no hay vuelta atrás, que son irreversibles, tanto en la estructura y función del cuerpo, en la parte como biológica, y que es secundario al paso del tiempo, pero también en otra esfera, obviamente, el envejecimiento, porque involucra todas las esferas que son parte propia de nosotros todos como seres humanos, y en este caso que estamos hablando de las personas mayores. Entonces, es un proceso que se extiende por toda la vida, que engloba una serie de cambios que se inician en el momento de la concepción, y se hacen obviamente más evidentes a través del paso del tiempo y de la madurez, de la llegada de la madurez. Y como se lo había mencionado, los cambios involucran muchísimas esferas de la parte, como ya lo mencionamos, que la persona mayor es multidimensional, ¿ya? Así que inclusive podríamos hablar de que está definido desde, inclusive antes de la concepción, pero desde el modelo como epigenético, también podríamos hablar de esa parte, pero que es muy entretenida, pero quiere decir que somos o llegamos a ser todo lo que ha pasado en nuestra vida y dónde estuvimos y qué hicimos, etc. ¿ya? Y hay muchas teorías del envejecimiento, las vamos a mencionar solamente hoy día, en el curso las vamos a tratar un poco más extensamente. Y está la teoría desde la biología, que están las teorías genéticas, celulares, sistémicas, las teorías desde el área de la psicología, el enfoque del ciclo vital, que ya también está cambiando un poco. Erickson ahí ya está quedando un poquito de lado y se está hablando ya no tanto del ciclo vital, aunque todavía lo ocupamos, la teoría de la continuidad también, y desde lo social, la teoría de la desvinculación, de la subcultura, de la modernización, y muchas otras, así que la estamos mencionando no solamente hoy día, y que pueden explicar cada una de ellas, o en suma,
todos los cambios que van a ocurrir a través del paso del tiempo en cada uno de nosotros. ¿Lore? Sí, súper importante y lo vamos a repetir bastante hoy día y lo vamos a repetir también cuando realicemos el curso con la Macarena, es el tema de entender el envejecimiento como un proceso, que no es de la noche a la mañana, es paulatino, y que abarca diversos ámbitos que hay muchas teorías que pueden explicar. Hoy día, por un tema de tiempo, obviamente no vamos a poder detallar el tema de las teorías, pero en el curso sí vamos a revisar teorías que tienen que ver con gerontología, que en este caso vamos a explicar un poco el concepto. Voy a avanzar con la lámina. Justo llegamos a gerontología, que bueno, viene de un vocablo griego, que es geron, geronto, gerontes, que habla de los más viejos o notables del pueblo griego, aquellos que componían, esto aquí nos vamos a ir un poquito a la historia, ¿cierto? El consejo de Agamenón y de Logos, que es logia, tratado, estudio. O sea, etimológicamente significa estudio de los más viejos, estudio científico de la vejez y envejecimiento, pero es desde una perspectiva multidisciplinaria biopsicosocial. Cuando hablamos de vejez, de envejecimiento, no nos vamos a referir solamente al tema biológico, ¿cierto? O al tema médico, sino que lo vamos a entender desde una perspectiva más bien integral. Es lo que a veces falta, ¿no? Siempre se tiende a hablar, cuando se habla de vejez o de personas mayores, se tiende a pensar solamente como en términos físicos, en términos biológicos, en términos del deterioro que presenta, de las arrugas, de las canas, etcétera, pero tenemos que entender que es un proceso mucho más amplio que tiene que ver no solamente con la persona solita, sino que con ¡Deja la comida del perro! Con todo el grupo familiar. Aquí los invito un poco a los que son del área social, bueno, imagino que las personas del área también, a remontarse un poco a lo que tiene que ver con el enfoque ecológico, teoría de sistema, entender que esto no es solito, sino que esto se relaciona con otros sistemas más. Así es. Sigamos, si te parece. Después viene gerontología social, que es una especialización de la gerontología, que además de ocuparse del estudio en las bases biológicas, psicológicas y sociales de la vejez y el envejecimiento, está especialmente dedicada al impacto de las condiciones socioculturales y ambientales en el proceso de envejecimiento y en la vejez, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? En las consecuencias sociales de este proceso, así como en las acciones sociales que pueden interponerse para mejorar los procesos de envejecimiento. No solamente aquí con la gerontología nos preocupamos, no solamente se estudia la persona, sino que qué pasa con el medio, qué pasa con el contexto, qué pasa con la sociedad, cómo se relaciona la persona con la sociedad, ¿cierto? Y cómo la sociedad también da respuesta a las necesidades y cómo la sociedad también recibe, contiene a esta persona que está en este proceso de envejecimiento. ¿Macarena? Sí, y al igual que tú ahí mencionamos la gerontología social, sabemos que también podemos hablar de la gerontología biológica, de la gerontología psicológica. Finalmente igual podríamos acuñar el concepto como que es multidisciplinaria y biopsicosocial, ¿ya? Así como, pero existen áreas que estudian por separado cada una de ellas. Así que sí, eso en quería el agregar. fondo, sí, el tema de la gerontología, el tema de la vejez, no es especialidad de ninguna profesión en particular. Todos y todas podemos aportar desde nuestros ámbitos, las personas, por ejemplo, lo que veíamos hoy día, fonoaudiólogo, había una terapeuta holística, por ejemplo, que se conectó, kinesiólogo, la Maca que es médico, yo soy trabajadora social, hay abogados también, estudiantes de derecho, etcétera, todos podemos aportar desde nuestro ámbito porque es sumamente global, integral, el abordaje que se requiere para trabajar con personas mayores. Vamos a dar la palabra a una persona y seguimos avanzando para que podamos ver todo, porque eso es lo que más nos interesa, que podamos abordar todos los temas. Marcia Rivera Correa, que tiene su manito arriba. Gracias, Brenda. Ya estaba con la mano un poco congelada. Perdón mi garganta, tengo amigdalitis. Primero dar las gracias a Lorena y a la otra compañera, me olvidé. Macarena parece que era, la otra chica. Súper bueno, estuve en el seminario de septiembre, así que me repetí plato, Lorena, contigo. Era respecto al concepto de familia, algo así, título más largo. Bueno, yo soy psicóloga clínica y haciendo un diplomado justamente ahora en ADIPA, con Rodrigo Jarpa y otros profesores. Muy pocas veces socialmente se habla de la sexualidad de las personas mayores. Es como prácticamente sinónimo de personas mayores
no pueden tener sexo, no pueden tener relaciones, no pueden tener placer, el coqueteo, el agarrón de trasero, como que eso no se habla, es como muy mal mirado. Oye, mira en la plaza esos dos viejitos de la mano, y la gente se da vuelta como que si fuera algo anormal, atípico. Entonces nos falta generar psicoeducación sobre la sexualidad de personas mayores. Es algo que siempre se omite, así como de la sexualidad en niñas, niños, adolescentes, también hablarlo justamente y queda como ese vacío con las personas mayores, aparte de cambiar las políticas públicas, todo hablaba del concepto jubilo, que viene del tema de la jubilación, con tener este goce. Claramente, acá en Chile tienen que mejorar las políticas públicas respecto a la jubilación, que es lo que está evaluando hoy en día con las AFP. Ojalá que todos el día de mañana, desde su disciplina o desde nuestros conocimientos, talleres o seminarios, podamos aportar un poco, un granito de arena. Muchas veces estamos más preocupados en el tener que en el ser. Y todos vamos para el mismo camino. Muchas veces las personas, la forma de vida es un tema también de actitud. Hay que atreverse, independiente que tú tengas 40, 50 años, si quieres hacer algo, hazlo. Ahora es el tiempo, ahora es el presente. Después ya va a ser quizá un poco tarde. Ah, Ese es mi aporte o comentario, Lorena y Macarena, pero gracias por todo. Muchísimas gracias. Sí, sí, vamos a mencionar un poco también eso del tema, el primero que mencionaste, pero La muchísimas gracias sexualidad. por tu aporte. Sí, lo vamos a mencionar porque es parte del edadismo además que tenemos todo en esta sociedad, que también lo vamos a mencionar. Así que sigamos. Sí, avancemos, Lorena. no se preocupen porque recién una compañera que escribió que no íbamos a alcanzar a avanzar, no, sí vamos a alcanzar a avanzar, así que no se preocupen, lo que sí no vamos a poder quizás dar la palabra a todos, pero vamos a ir avanzando para que podamos ver todo lo de hoy día. El edadismo. Y justamente... Le gusta la mano. No es que me guste, lo que pasa es que es algo que mucha gente practica y bueno, ya puede, y no sabe cómo se llama, pero el edadismo es la discriminación de las personas basadas solamente en prejuicios y estereotipos que respecto solamente a la edad. Lo que voy a leer ahora de un autor, Robert Butler, que suena súper como potente, pero lo quise poner para que lo escuchen. Es una experiencia subjetiva, una inquietud profunda y oscura, y una repugnancia y una aversión personal por la vejez, la enfermedad, la discapacidad y miedo a la pobreza, la inutilidad y la muerte. Se fijan en el año igual, que ya de 1969, pero que igual engloba algo que todavía se practica en el diario, y por ejemplo, que ser viejo significa que no hay felicidad, y puse algunos ejemplos de estos estereotipos, que no hay deseo sexual, que las personas mayores no tienen sexualidad, eso es algo que se ve, se escucha, se menciona frecuentemente, que todos son dependientes, que son como una carga, que la única como responsabilidad de ellos es cuidar a los nietos, que no hay ningún otro rol, como es súper, y muchos más, solamente yo puse algunos ejemplos de los que se me ocurrieron al pensar en esto, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración y ojalá todos podamos cambiar esto, este constructo que existe además en relación a eso, porque puede hacer la diferencia en cada una de nuestras áreas y cómo trabajamos y cómo aportamos. ¿Lorena? Sí, mira, hay muchas cosas que aparecen incluso en los comentarios, dichos que uno tiene, ¿no? Estoy como las viejas, me puse fome, por ejemplo, no quiero salir porque estoy viejita. Comentarios así que finalmente dan cuenta de los estereotipos que hay,
de ciertos prejuicios que tenemos con las personas mayores, cierta estigmatización también que hay, es como que la persona llegó a esta etapa de la vida y es como que es persona mayor y nada más, y se nos olvida que también es pareja, que es mamá, que es profesional en muchos casos, que tiene otras características más, otros atributos más, otros intereses más. No es que es persona mayor y eso es todo, ¿no? Esta persona también... Disculpe que la interrumpa. Lo otro que pasa, aparte de esto, es que como que la sociedad la encasilla a uno. Como que no sé, o sea, yo no digo que soy una Lola, pero como yo tengo 44 años y el tiro te dice señora. Es como, ya envejeciste, estás vieja. Socialmente la gente te encasilla y es como decía una compañera, uno debe sentirse según como, obviamente uno asume la edad que tiene, pero si yo me siento cómoda haciendo ciertas cosas, las voy a hacer porque soy feliz. Y lo mismo pasa con los adultos mayores. Mi mamá tiene 72 años y mi mamá lo pasa bien, en marzo se va a Estados Unidos, disfruta. Entonces yo cuento que esto es solamente un estigma y un estereotipo, como decía la profesora, que la sociedad nos pone, porque en realidad los adultos mayores para mí son personas que traen experiencia, que traen valores, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y para el futuro que pueda venir mañana, porque no sabemos lo que va a pasar, en mi opinión personal. Sí, bueno, ahí está la labor de todos nosotros en nuestros trabajos, en nuestras áreas en que nos desempeñamos, en nuestros círculos sociales, de un poco ir cambiando esto, ¿no? Estos comentarios, por ejemplo, que hoy día igual se han ido un poco relajando, pero que igual existen, que se viste como Lola, pero ya está mayor para eso, y todo ese tipo de comentarios que tienen que ver que hoy día ya no es como cosas súper banales y superficiales, como hoy, pero si está mayor, ya no le corresponde andar con el pelo largo, o cómo se va a poner a estudiar si ya tiene 60 años, etcétera. Hoy día ya sabemos, hay que tratar de derribar todos esos mitos, todos esos estereotipos que hay, prejuicios al respecto. Vamos a seguir avanzando, vamos a ir dando algunos, ¿ya? Pero Elisa, con la cámara encendida, y ya te vamos a dar la palabra. Disculpe, yo quería añadir que el tema de la vejez o el envejecimiento, como se dijo al principio, es un tema cultural, porque, por ejemplo, acá en América Latina hay mucho desprecio hacia las personas mayores. En cambio, por ejemplo, una cultura que a mí me fascina mucho, que es la asiática, los japoneses, ellos tienen mucha admiración y mucho respeto por sus adultos mayores. Tienen, mientras más mayores, más sabios, y más valor se le da a la sociedad, se le da mucho más espacio, tienen lugares para hacer ejercicio, son venerados en las culturas asiáticas, en la europea está empezando a surgir, y en las africanas también, las culturas africanas tienen mucho respeto hacia las personas mayores, porque se entiende que fueron grandes guerreros, que fueron grandes protectores, grandes proveedores, sobre todo en países africanos donde todavía se vive mucho en tribus. Yo creo que tal vez el problema del envejecimiento y el problema de este como mirar, como de desprecio que se tiene de pronto para las personas mayores, yo creo que va a un tema también vinculado a la modernidad, al proceso histórico modernos que han pasado, porque mientras más atrás uno se va en la historia, uno se da cuenta y se percata que era más respetable ser mayor a ser un niño, ser joven, ser un adulto. También los rasgos de edad eran muchos menos, pero el respeto a las personas mayores era mucho más alto y se ha ido eso perdiendo a través de la modernidad. No sé si estaré equivocada y diciendo puras cabezas de pescado, pero No. quería aportar eso. No estaba hablando cabeza de pescado, pero nada. De hecho, es uno de los temas que vamos a, no creo que los alcancemos a comentar hoy día, pero en el curso va, hay un tema que tiene que ver con la modernidad, con la modernización. Hay una autora que se llama Paula Eraníbar, que es socióloga, ella es consultora de la CEPAL, y ella habla de 3 enfoques que son necesarios que es necesario usar, ¿no? Recurrir a ellos cuando hablamos de vejez. No vamos a profundizar tanto, pero sí es importante que los conozcan, después los que les interese más pueden buscar bibliografía al respecto, que tiene que ver con el enfoque de la desigualdad, que habla y que lo cruza un poco con lo que tiene que ver con el enfoque de género, pero nosotros lo ampliamos mucho más, que es que no todos envejecemos de la misma forma, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio, no es lo mismo envejecer en Chile que envejecer en la India, en Japón, no es lo mismo la vejez, por ejemplo, en sectores urbanos que en sectores rurales, no es lo mismo la vejez por ejemplo, en culturas como la chilena clásica a la cultura mapuche o la cultura gitana, y así nos vamos encontrando con distintos, no es lo mismo ser mujer mayor, ¿cierto? Persona mayor que ser hombre, o no es lo mismo, por ejemplo, una lesbiana
mayor que un homosexual mayor a que un heterosexual. Sexual. Tenemos formas distintas de ir envejeciendo, la sociedad también nos percibe distinto. Tenemos el enfoque de la dependencia también, que tiene que ver con lo del tema de la modernidad, modernización, que muchas veces cuando hablamos de envejecimiento se tiende a pensar en cierta dependencia, tanto hacia programas, hacia el Estado, hacia los gobiernos, hacia el tema asistencial, y hacia la familia y en los contextos en los cuales se desenvuelven las personas mayores. No nos vamos a detener mucho en esto para que podamos ir avanzando, pero un poco para que tengan idea respecto a estos enfoques. Y finalmente el enfoque de la vulnerabilidad, entendiendo que las personas mayores están dentro de un grupo vulnerable. Hablamos de grupos vulnerables, hablamos de mujeres, hablamos de niños, niñas, adolescentes, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de migrantes, que son aquellas, en el fondo son estos grupos, ¿cierto?, que entendemos que se ven más débiles en la sociedad, que tienen mayor dificultad muchas veces en los accesos a los programas, en los accesos a los servicios, y que requieren algún tipo de protección especial, que muchas veces se sienten que estuvieran, entre comillas, más en riesgo, o que estuvieran más, fueran grupos más sensibles, ¿no?, que requieren mayor protección, que se sienten más desprotegidos. Estos tres enfoques, esta autora los señala como muy relevantes cuando vamos a analizar lo que es la vejez, lo que es el envejecimiento. Obviamente hay varias teorías más y hay varios enfoques más que nos permiten analizar y reflexionar respecto al envejecimiento, pero bueno, hoy día el tiempo no nos da para poder reflexionar y hablar de ello. Lo vamos a poder ver un poquito más en el curso, pero lo quisimos dejar acá y señalarlo para que ustedes después puedan profundizar a los que les gusta el tema y quieran. Ahí una compañera se declaró autodidacta en el tema de personas mayores, así que ahí les dejamos para incentivar un poco que busquen más información. Me parece. Maca. Ya, ok. Entonces, en relación a esta diapositiva que aparece acá, un poquito. No la veo muy bien. No te la ¿Podrías empezar? Sí, empieza tú, porque algo no la logro ver bien. Empieza nomás. Clara. Sí, es que la Maca no la ven bien en este momento. Dale nomás. El envejecimiento no fue un fenómeno previsto y planificado, sino más bien el resultado de los procesos de modernización e intervención estatal en Chile, y producida la población envejecida se instala la necesidad de crear organismos estatales y privados dedicados al abordaje de temas relativos a la salud, bienestar y seguridad social. Si bien la institución del Estado más representativa en este tema es el actual Servicio Nacional del Adulto Mayor, si se dan cuenta aquí se quedaron igual con el lenguaje antiguo, todavía hablan de adulto mayor. El origen de la producción de instituciones especialistas se sitúa en la década del 70, esto lo habla este autor Moya, que si ustedes buscan bibliografía de él, googlean, pueden encontrar artículos bastante interesantes respecto a lo que es vejez aquí en nuestro país. ¿Macarena? Sigo sin poder verla, pero obviamente está súper de acuerdo con lo que tú estás mencionando. Yo creo que la primera idea que mencionaste en relación de que un resultado de muchos procesos, sobre todo de la modernización e intervención estatal, sobre todo en nuestro país como Chile. Así que no mucho más que aportar en relación a esto, porque nos vamos a extender más en eso, y yo creo que podríamos estar, de solo este tema, estar hablando bastante rato. Sí, aquí es importante tener súper claro que el tema que hoy día haya aumentado la cantidad de personas mayores, este grupo etario, ¿cierto?, va en aumento, no ha sido algo planificado. No es como cuando se quiso controlar la natalidad en Chile, por ejemplo. Esto se fue dando, es un resultado no es algo planificado, y por eso también el Estado no se ha avanzado en este tema, esto es una reflexión mía, no se ha avanzado probablemente en este tema como en otros temas. Estamos todavía, por ejemplo, si lo comparamos con infancia, con todas las críticas que podemos tener al antiguo Servicio Nacional de Menores, actual Servicio Mejor Niñez, si lo comparamos con otras temáticas, igual persona mayor está más bajo, ¿ya? No está el nivel de avance que presentan otras temáticas de grupos que podríamos considerar vulnerables en nuestro país, y tiene que ver con esto, que no es algo previsto.
Y algo que mencionar también, así, en paralelo un poco a lo que tú estás mencionando, es que el crecimiento de la población de las personas mayores de 65 años no fue en paralelo al aumento de los servicios, tanto en calidad como en cantidad, que son necesarios para poder darle respuesta a todas sus necesidades, como colectivo, como hablando de todas las personas mayores. Así que efectivamente, estamos como al debe en muchas cosas, en políticas públicas sobre todo, porque no ha habido mucho, no se ha podido adaptar a esta evolución, además que ha sido mucho más marcada. No estamos hablando de un proceso de 100 años, sino que, como vamos a ver en una lámina más adelante, ha sido un proceso que ha sido más evidente en los últimos 20 años, por lo menos acá en nuestro país y en la región como Latinoamérica. Sí, sí, tienes mucha razón, estamos bastante al debe, y se da algo que comentó una compañera antes, que a veces como que las políticas y las actividades y los programas y las iniciativas como que van al revés, como que se imponen y nos surgen a partir o nos hace un diagnóstico adecuado, ¿cierto? Un buen diagnóstico para poder dar respuesta efectiva a las necesidades que hay en estos grupos. El otro día leía, ayer creo, antes de ayer leía en un grupo de trabajadores sociales, por ejemplo, una chica que hacía su tesis con personas mayores, entonces hablaba de que necesitaba incentivar la participación de las personas mayores, no me acuerdo en qué actividad, y alguien le decía, es al revés, se debió primero haber identificado cuáles son los intereses de las personas mayores y de acuerdo a eso ofrecer actividades y no al revés. A veces pasa esto de homologar, ¿cierto? Homogeneizar al grupo etario, entendiendo como, y dando por hecho que todos tienen las mismas necesidades, todos quieren lo mismo y tenemos intereses diversos. Pero Sí, bueno. el diagnóstico participativo es el que falta siempre. Siempre, ¿cierto? Siempre como que ahí queda el debe. Pasa con las personas mayores y pasa en muchas temáticas más. Aquí va, Maca, tu lámina. ¿La logras ver bien? Mira, sí, se ve, por lo menos, bueno, es que la conozco. Como yo no tengo la posibilidad de mostrarles con el mouse, pero sí se puede ver la característica que es importante. La primera línea, primero la vertical, se muestran miles de personas. Quiere decir que cuando ustedes la vean, tienen que sumarle 3 ceros, ¿ya? Así como si ahí dice 1000, quiere decir que es 1.000.000, ¿ya? Eso es para poder entenderla. Y si se fijan, voy a hablar de principalmente dos de las líneas, que es la primera, la que es como, yo la veo como amarilla punteada, que es de las personas entre 0 y 14 años, que si ustedes se fijan de los años 90, ha mantenido como una línea que más o menos continua, y alrededor del año 2000 se nota que ha ido disminuyendo progresivamente, y eso es algo que probablemente no se ve claramente en la curva, porque es un fenómeno que más o menos se manifiesta en los últimos 20 años. Y ese fenómeno obviamente es por la cantidad de hijos que se están teniendo, muchas personas que están decidiendo no tener hijos, y muchos otros fenómenos más. Y esta transición demográfica, que como yo creo que la que más dramáticamente se nota, es que de los años 90, efectivamente, la línea azul continua, que es de las personas sobre 60 años, si ustedes se fijan, es como bastante plana, ¿ya? Pero como alrededor del año 2000 comienza progresivamente a subir, y se fijan, quedan como las distintas líneas para cuando ustedes lo revisan, que en un principio estaban todas bien separadas. Llama la atención que, por lo menos esto está al 2017, se fijan que están todas como tendiendo a juntarse, y si uno lo ve y lo dibuja, es que finalmente como que todas las poblaciones van quedando como similares. Entonces, este fenómeno transicional demográfico que se está viviendo se describe como que es uno de los fenómenos más significativos del siglo XXI. Chile, junto a Cuba y Uruguay, están liderando a nivel regional, así como latinoamericano, entre los que estamos llevando en forma más acelerada este proceso de envejecimiento. Y se estima que inclusive como alrededor de el 2100, que no falta mucho, alrededor del 30% de la población va a ser personas mayores, ¿ya? Lo cual eso es bastante significativo. Ojo que aquí no está dividido está dividido solo por edad, no por ejemplo, que no muestran la diferencia hombre, mujer, es solamente todos, ¿ya? Así que Lorena, no sé si quieras como
Me llama mucho la atención cómo las curvas se van juntando y van quedando como todas en la misma línea central del... No sé si se quedó pegada la Maca o me quedé pegada yo. La profe Maca. Sí, ¿Se la quedó pegada la profesora. Maca? Ya. Sí, Bueno, esta pero ya, transformación mira, demográfica. No sé si quieres mencionar algo. sí. Seguimos. Maquita, que te habías quedado pegada, no alcanzamos a escuchar lo último. Donde... Pero me alcanzaban a escuchar como la descripción del... Lo último que estaba Yo te diciendo escuché era de las hasta curvas. que increíble cómo se juntan las líneas. Las curvas. Eso, no, eso fue, no, está bien, que el proceso transitorio, o sea, como este, Es como una gran, transición como el demográfica. es la transición demográfica que estamos viviendo. Y es considerada una de las como transformaciones sociales más como relevantes de este siglo. Así es. Bueno, esta transformación que exige, en el fondo, bueno, las políticas públicas que se tengan que implementar, que los profesionales se tengan que capacitar en este tema, la necesidad, por ejemplo, de este tipo de instancias. Quizá 20 años atrás yo no recuerdo mucho curso respecto a personas mayores, envejecimiento, vejez, a no ser que alguien trabajara específicamente en el tema, pero no era considerado como un tema transversal. Adriana Cancino, tienes tu micrófono abierto. ¿Pudieras cerrar? Si pueden revisar sus micrófonos, por favor. Sí, Muchas para gracias. que no se... Muchas Sí. gracias. Vamos a seguir avanzando para que nos alcance bien. A ver, vamos a ir revisando ahora algunos hitos y consideraciones para que los tengamos presentes. Van a quedar ahí, no vamos a poder, como les digo, quizás profundizar mayormente, pero sí un poco dejar claro para entender un poco el contexto que se da actualmente en nuestro país con las personas mayores. Tenemos que entender de dónde, cuándo comienzan un poco a verse políticas públicas o iniciativas en relación a las personas mayores. Por ejemplo, en la década de los 70 aparece la primera pensión asistencial, orientada a personas que no tenían fondos previsionales, que es lo que después dio paso a lo que eran las pensiones asistenciales, y después dieron paso a la pensión básica solidaria, y hoy día hablamos de pensión garantizada universal, pero la primera fue la pensión asistencial, conocida como la sigla PAIS, y también se conforma la Comisión Nacional para la Protección de la Ancianidad, CONAPRAM. Recién, como se dan cuenta, o sea, al parecer, por lo menos en nuestro país, el tema de personas mayores antes no era un tema tan visible. Recién en los 70 aparecen las primeras iniciativas, pero muy en pañales. Hablamos de una comisión, no existe un servicio ni nada por el estilo. Y aparece este tema de una pensión, pero pensando para dar solución a quienes no tienen fondos previsionales, a quienes no tienen acceso, a las personas más, entre comillas, con temas de pobreza finalmente, con temas de escasez de recursos. Todavía no hay políticas como amplio, transversal e independiente de los estratos socioeconómicos de las personas mayores. En el año 1981, bueno, ya está súper en boga el tema, pero no es para entrar en polémicas ahora, pero sí para entender qué ocurre en nuestro país. Se crean las AFP, donde pasa gran parte de la población, pasa este nuevo sistema previsional, y todos vemos que finalmente lo tenemos muy claro. Muchos quizás lo viven acá en carne propia, o cuando lo ven sus familiares, o con las personas que atienden, que finalmente este sistema previsional no dio respuesta o no funcionó como se esperaba. ¿Cierto? Que se esperaba que las personas pudiesen tener pensiones, jubilaciones, con montos que les permitieran vivir o dar respuesta a sus necesidades, y sabemos hoy en día que ya con las jubilaciones es muy difícil. La mayoría de las personas no reciben los ingresos que esperaban. Muchas veces la calidad de vida en términos materiales disminuye sustancialmente una vez que la persona jubila. Se requieren hoy día ayudas estatales, etcétera, para poder mantener cierto estándar de vida, cierto nivel de vida, para poder dar respuesta a ciertas necesidades materiales de las personas mayores. Maca. En relación en relación a ese tema, ¿no? También podríamos estar hablando bastante. Yo creo que lo podríamos dejar para conversar en el curso. Yo creo que eso nos va a tocar a todos. Está dentro de las modificaciones que tiene que haber, obviamente, en este... No sé si necesariamente se van a lograr en el gobierno actual, pero
es un proceso, porque todo es en principio como para poder beneficiar no solamente a las personas mayores, sino que todos vamos, idealmente, puede pasar cualquier cosa, pero vamos a ser personas mayores. Y necesitamos tener una vejez lo más saludable, positiva, funcional posible. Así que ese es un gran tema. Yo creo que podríamos abrir polémica acá, Lore, si es que empezamos a conversar del Pero tema todo de nos toca, o sea, yo creo que a todos de repente todos nos nos va a llama la tocar, ejecutiva de la sí. AFP, por lo menos a mí me ha pasado a veces que me llega a deprimir cuando me llaman y me dicen, bueno, le queremos llamar para ofrecer estas típicas cuentas para que uno abra, incremente su fondo previsional, porque de acuerdo a la expectativa de vida, nos calculan, en especial las mujeres nos castigan, ¿cierto? Ciento y tantos años de vida, y va a sacar esta cantidad de dinero con pensión, que es como el tercio o un cuarto de lo que uno gana en la actualidad, y entendiendo que tampoco nadie aquí tiene sueldos millonarios, entonces es súper complejo. Carol en el chat me dice, la pensión era PASIS. PASIS, cuando yo empecé a trabajar, era PASIS. De acuerdo a la bibliografía que revisé, en los 70 era PAIS. En los 70 yo recién nací, así que no tengo, es la bibliografía la que me aparece, dice que se llamaba así en ese momento, que así se ocupaba la sigla. Ahora no sé si hay alguna colega de ese tiempo que haya trabajado. Yo me recuerdo, mis primeros años laborales era PASIS, también se decía, pero en la bibliografía me aparece como PAIS en los años 70. ¿Ya? Y aportando un poco más eso, yo creo que es como un fantasma esto de hablar de la AFP, sobre todo para las personas mayores o las personas que ya están entre los 50 y 60 años, porque cada vez van, calculan, hacen, es como un temor el asociar, o sea, hay una asociación involuntaria ya a la jubilación, AFP y miseria. Así como esa es como la perspectiva que yo tengo, entonces de estar siempre viendo cómo sus fondos van bajando, ya yo creo que hay una percepción bastante negativa. Son muy pocas personas de la población, es un porcentaje bastante sesgado, en lo cual el tema puede que no le preocupe. Sí. Más aún porque puede que sea lo que están ganando, pero en relación a eso. Personas mayores, incluso por ejemplo, que calculan ya tener pagadas ciertas cosas, no sé, la educación de los hijos, la casa, para recién pensar el dividendo, ¿sí? Claro, o tener pagada, por ejemplo, recuerdo una amiga muy cercana que ya va a jubilar y que decía, quiero tener todas mis cuentas pagadas, las tarjetas de crédito, porque después cuando voy a jubilar, el dinero no me va a alcanzar para eso. Entonces quiero dejar todo pagado, cosa de salir sin deuda a la jubilación. Pero bueno, son cosas. Compañeros, les vamos a dar la palabra un ratito más para poder terminar con las láminas y que con tranquilidad podamos conversar. En 1996, miren, 1996 no es tanto tiempo atrás, o sea, es un tiempo atrás, pero no es tanto, se crea la primera política de gobierno en temática de personas mayores. En ese tiempo todavía se hablaba de adultos mayores. 1999 se aprueba la creación del SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero está principalmente centrado en la promoción de derechos. Entonces tampoco de respuesta a la necesidad de las personas mayores. Años atrás, alguien tiene abierto un micrófono que se acopla. Años atrás, con una abogada que está aquí presente, nos tocó, por ejemplo, ver un caso de una persona mayor que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema, que el tribunal pide al SENAMA que se haga parte, y la respuesta es que era promoción, pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, que cuando un niño es vulnerado en sus derechos, que existe toda una oferta programática con la que a la que le podemos hacer millones de críticas, porque sabemos que no funciona tampoco como uno quisiera, pero que existe. En este caso, muchas veces cuando tenemos temas con personas mayores, de repente como que se nos agotan las instancias, no tenemos dónde derivar. Aquí yo creo que todo nos ha pasado, que hemos tenido quizá algún caso o hemos conocido al respecto. ¿Alguien? Voy a revisar un poquito el chat. No, están comentando. Lorena, ¿Sí? Si no te molesta, precisamente yo soy la abogada con la que te tocó. La que fuimos a hacer la visita. Sí, sí, fuimos a hacer la visita. Fue hace varios años atrás, pero ya estaba en boga el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y precisamente fue como el año en que lo nombraron y sonó mucho en pantalla. Desgraciadamente ellos se lavaron las manos, y además la Dideco, que también es otra instancia que uno suele recurrir precisamente a nivel municipal, porque muchas veces gestionan ayudas
tanto los trabajadores sociales como los mismos municipios a través de las distintas instituciones que tienen, pero principalmente canalizada a través de la Dideco. Nos pasó que esta persona mayor resulta que tenía una situación económica no tan vulnerable y también se lavaron las manos, que eran otros casos que muchas veces la Dideco sí había tomado, pero acá no pasó precisamente porque esta persona tenía una pensión, entre comillas, un poquito mejor. Así que, claro, ahí que no califican acá, no califican allá y al final nadie se hace cargo de ellos. Ese es un principal problema. Yo creo que la mayoría de todos los presentes estamos precisamente por eso acá. Sí, yo siempre hago como el paralelo con lo que pasa con infancia, que es obviamente, infancia va más adelante, pero un poco también lo que antes pasaba, que generalmente se tiende a asociar o que a veces las políticas o los programas está todo orientado, cruzan, ¿cierto?, el tema etario con el tema pobreza. Y no se entiende que la vulnerabilidad no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con la pobreza. Puede haber hay personas que están en situación de vulnerabilidad que no necesariamente tienen bajo ingreso. Y se tiende todavía a asociar mucho y todavía, bueno, en el tema de personas mayores, el tema de discapacidad, estamos todavía súper al debe, súper atrás, la oferta no es la que uno quisiera. Recuerdo años atrás todavía, por ejemplo, oficinas de adultos mayores, cuando uno recurría, no todas funcionan iguales, pero recuerdo, por ejemplo, de un municipio en particular, que cuando uno hablaba de problemas de este tipo, alguien vulnerado, etcétera, no, que ellos estaban orientados a actividades más bien de tipo recreativa, a promocionar, ¿cierto? A promover participación ciudadana, etcétera, pero en el tema como de la protección, ahí como que nos quedábamos al debe. Entonces ahí se nos vuelve complicado. Vamos a seguir avanzando para después poder dar palabra. Había una niña que antes estaba con la manito arriba y con la cámara y ahora no la veo. Creo que me recuerdo porque le había dicho que le íbamos a dar la palabra a ella, hasta Luis Cuevas que le vamos a dar también la palabra, que la tiene levantada hace un ratito. ¿Ya? Acá. ¿Quién es acá? ¿Quién dijo? Acá, Elizabeth Morales. Elizabeth, sí, ya. Acuérdame por favor, Elizabeth, para darte la palabra a ti. Ya, Ahora, bueno. otros elementos que son importantes, por ejemplo, el rol que ha jugado tanto con personas mayores como en general con los grupos vulnerables, por ejemplo, la Iglesia Católica, el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, las hermanas, no me acuerdo de cuál eran, yo soy de la región de Valparaíso, me acuerdo que en Viña había un hogar que era de las hermanitas ¿Las hermanas de la caridad? La Hermana de la Caridad puede ser, etcétera, el Ejército de Salvación, pero todas estas instituciones pensadas desde la caridad en términos de la bondad, ¿cierto? De ser bueno con personas que notamos más desvalidas, más indefensas, no desde un enfoque de derecho, y de la asistencia, que yo en términos reales, siendo trabajadora social, asistente social, no encuentro terrible el asistencialismo, pero cuando va de la mano de otro tipo de instancias, no nos podemos quedar pegados en el asistencialismo. A veces se requieren ayudas asistenciales, eso es innegable, más en el caso de las personas mayores que a veces no cuentan con muchos recursos económicos, pero no se puede quedar solo en este tema asistencial. En el año 2008, Maca, interrúmpeme nomás cuando quieras. No sé si quieres comentar algo respecto a eso. No, yo te voy a interrumpir cuando... Dale. En el año 2008 aparecen las reglas de Brasilia que hablan sobre el acceso a la justicia de las personas mayores en condición de vulnerabilidad. Ahora estas reglas no son exclusivas de las personas, yo dije personas mayores, pero son de las personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí se habla del acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad, de los migrantes, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Y se habla, por ejemplo, de los ajustes que se deben realizar para que estas personas tengan el adecuado acceso. Recuerdo hace poco estuve en una actividad, pero era con discapacidad, pero se hablaba de que los ajustes razonables que se deben realizar en justicia para que las personas puedan tener acceso a ello. En general, lo que uno puede ver que históricamente cuando hablamos de personas mayores, al menos en nuestro país, se tiende a asociar con dos temáticas principalmente, que es lo que tiene que ver con la jubilación, la jubilación, las pensiones,
Y por otro lado, con los temas de salud, el programa del adulto mayor, estos programas de alimentación para las personas mayores, la Maca después nos puede hablar un poco de lo que es el GES, etc. Claro, Estos sí. son los dos ámbitos que generalmente, cuando se habla de las políticas públicas, cuando se hablan de instituciones, cuando hablamos de envejecimiento, vejez, es como que la gente lo asocia principalmente con estas dos dimensiones. Después ¿Gloria? tenemos... Sí, dale. Sí, obviamente, siendo ambos ámbitos muy importantes, obviamente dejan todo de lado. Si recuerda la imagen que pusimos al principio, donde la persona mayor es multidimensional, es cierto que esto hay que enfocarse, pero se deja de lado todo lo otro, y que para las personas mayores también las otras áreas son muy importantes. Así que es para tenerlo en cuenta. Y en relación, parece que hay alguien con el micrófono de nuevo como abierto. No sé ¿Puede si ser? nos puede ayudar Juan Ignacio, si nos Juan Ignacio, sí. para que no tengamos este tema. Sí, he estado muteando los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un clásico que ocurre en este tipo de instancias, pero bueno. Y no sé si quieres mencionar algo más al respecto, pero después pasando al siguiente punto, que es respecto a la ley 20.427, es donde, bueno, aquí hay abogados también y abogadas, parece, dentro del grupo, pero es el explícitamente incluir a las personas mayores en el área de la violencia intrafamiliar. Como ese es como el concepto, después podemos andarlo en mayor profundidad. Sí, ahí está lo de la ley de violencia intrafamiliar, que se incorpora, ¿cierto?, el tema de las personas mayores, pero que al parecer puede ser que en la región en la que yo vivo no está tan visibilizado, no está tan sensibilizado, porque no nos aparece así como la violencia, por ejemplo, de pareja, que nos aparece bastante. En el tema de la persona mayor todavía no está tan visible, parece que no hay tanta sensibilización respecto al tema. ¿Ya? No hay, por ejemplo, corríjame si alguien conoce, programa específico para abordar la violencia hacia personas mayores. No hay mucho. Por ejemplo, alguna vez me contacté con el CERNAMEG por un tema de una persona por el nieto, y me dicen, no, nosotros no atendemos solamente en el contexto de violencia pareja, por ejemplo. Entonces, igual como que ahí falta un poquito más, falta harto respecto a este tema. Ya falta sensibilizar más, hay muchas personas que no tienen ni idea, por ejemplo, de la incorporación de las personas mayores en lo que es esta ley, etc. Entonces aquí falta más difusión al respecto. Vemos que hoy día la oferta programática se nos amplía, pero obviamente siempre quedamos al debe, están los ELIAM, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial. Yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Valparaíso. Existe, por ejemplo, hoy día el programa de adulto mayor, pero si lo comparamos, hacemos el paralelo también con el programa que tiene que ver con niños, este programa no tiene ni la cuarta parte de la dotación, por ejemplo, es una dupla sociojurídica, es una trabajadora social con una abogada para toda la región. Comprenderán que es imposible tener un abasto. Si lo comparamos con el programa Mi Abogado, la línea de representación de niños y adolescentes, que son muchas duplas, hay muchos profesionales, aquí solamente tenemos una dupla. Y así nos debe pasar en varios lados. Entonces, obviamente no se da abasto. Más si queremos, no solamente, bueno, en el programa aquí la abogada representa, por ejemplo, causas en las cuales hay personas mayores, pero también hay toda una labor, ¿cierto?, de difusión a la comunidad, de educar, de sensibilizar, de promover derechos, etc. Entonces, obviamente los recursos se hacen poco. Y así tenemos muchos programas más que se nos van quedando, que se hacen poco en relación, más si consideramos que la población mayor va creciendo, va en subida, no va en bajada. Entonces, exactamente, no va paralelo. Se nos va haciendo escasa la oferta que tenemos. Maca, querida, aquí no pusimos el GES, no sé por qué, se nos olvidó, pero... No, pero aparte de lo que es, por ejemplo, en salud, y que dentro de lo que es la oferta en lo que es el GES, que puede ser tanto para los pacientes, a las personas que tienen un sistema previsional FONASA como ISAPRE, es transversal solo para esas instancias, porque otros sistemas previsionales no cuentan con el GES. Hay GES que son como, inclusive, y que mucha gente no lo sabe, que son exclusivamente para las personas mayores, y otras que obviamente están incluidas las personas mayores per se. Y por ejemplo, algunos de ellos que son exclusivos para las personas mayores, el GES de
artrosis severa de cadera, en el cual pueden acceder a la prótesis, solamente que tienen que esperar tener más de 65 años, la hipoacusia, bilateral, obviamente. Y hay una que ahora, en el último tiempo, que es una de las nuevas, porque actualmente son 85 garantías explícitas en salud, que es la demencia. No es exclusiva de las personas mayores, sino que solamente cae en el criterio, pero obviamente la gran mayoría de las personas con algún tipo de categoría de demencia es una persona mayor, más exclusiva. Así que, y también hay otras ofertas, dentro de lo que es la oferta, hay programas de estimulación funcional para los adultos mayores, hay programas de fomento del autocuidado, están los programas de los viajes de las personas mayores, que no me acuerdo en este momento, Lorena, cómo se llama, como de los viajes. La caja de compensación de Cernatur. Algunos de Cernatur, ese era, exacto, muchas gracias. Así que si uno puede ir como agrupando, efectivamente uno puede encontrar harta oferta programática, algunas que son absolutamente muy necesarias, pero yo creo que lo que ha faltado harto este diagnóstico participativo de los involucrados, obviamente, para ver lo que más necesitan. Pero yo creo que es súper importante además educar a todas las personas mayores de lo que ya existe para poder profitar de aquello, ¿ya? Así que, por ejemplo, para poder ingresar a una de las puertas de entrada a los SFAM, no es solamente la parte de portar alguna patología, sino que es una evaluación que se le hace funcional a las personas mayores, que es como la puerta de entrada al sistema de salud, si es que ellos no están en algún control con el CESFAM, donde se les evalúa cómo van en distintas áreas, tanto física como cognitiva, y que no todas las personas mayores saben que pueden acceder a ello, asociado a los programas de alimentación y muchos otros como servicios que pueden obtener, ¿ya? Así que el EMPAM es el que se accede, que es el examen funcional de la... No me gusta mencionar mucho como EMPAM, porque como todavía se llama del adulto mayor, así que... pero EMPAM es el nombre, es como su sigla, ¿ya? ¿Lore? Sí, no, que estaba leyendo el chat, pero sí, efectivamente se da que a veces las personas no tienen conocimiento, no están visibilizados, no están muy difundidos todos estos programas, todos los que hay, que no es mucho tampoco, pero a veces la gente desconoce, incluso la gente también desconoce, por ejemplo, cuando hablamos de violencia, que nos referimos. Alguna vez me pasó que del tribunal me pidieron, por ejemplo, hacer una visita a una persona mayor, en que los vecinos habían hecho denuncia por posibles malos tratos, y la persona, por ejemplo, decía, no, sí, a mí nunca me han maltratado, pero cuando empieza a conversar claro, sí existía violencia, el nieto le pegaba a las murallas cuando se enojaba con ella. Entonces, lo que acá sabemos del tema, sabemos que eso es violencia también, pero la persona no lo significaba como violencia, porque obviamente no había recibido educación al respecto. O a veces no le llama la atención cuando me toca hacer entrevistas a personas mayores de otros temas, no por temática persona mayor, sino que, por ejemplo, una causa de divorcio. Y a veces las personas a uno le dicen, ahí tiene que ver, hay temas culturales también y todo eso. Una vez una persona le preguntaba si había tenido, por ejemplo, causas por violencia con el marido. No, me dice, ¿alguna vez él la trató mal a usted? Bueno, lo normal de todo matrimonio. ¿Qué sería lo normal de todo matrimonio? Y la señora me dice, bueno, realmente me pegó un par de veces, me ocupó tener muchos sexuales, pero yo tenía que cumplir con mi deber. Y entendemos que eso igual sería violencia, pero tiene que ver también con todo este tema de sensibilizar, de educar, que falta muchas veces, o sea, que falta mucho, realmente. Pero eso son relatos que uno se encuentra, ¿no? Y finalmente, porque con esto vamos terminando un poco con esta pincelada que queríamos dar respecto a la situación de las personas mayores, lo que es la vejez hoy en día. Hablamos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que también, si hacemos de nuevo el paralelo, voy a parecer catete, pero lo hago con lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Obviamente estamos años luz, ¿no? No es tan conocida esta convención, no está tan sensibilizada, no está tan difundida, pero existe, y resalta que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometido a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, emanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.
Se habla acá que no debiese existir una discriminación por la edad. Y a veces las personas la sienten. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona mayor, que es abuelo, no por llamarle abuelo porque sea mayor, por ejemplo, quiere asumir un cuidado de un nieto y siente que va a ser discriminado por tener edad avanzada? Y eso, ojo con eso, o sienten que no lo consideran. A veces he visto, por ejemplo, yo ya lo he repetido varias veces, soy asistente social, he visto muchas veces como hay colegas que cuando la persona es mayor pide que venga acompañada. Si la persona es autovaliente, por ejemplo, ¿por qué le pedimos que venga acompañada? Distinto que la persona nos diga, sabe que quiero venir acompañado, que a veces también pasa, ¿no? Que la persona dice, sabe que me gustaría que viniera mi hijo, me acompañara porque entiende más algunas cosas, o viene mi nieto. Ahí no lo entiende, pero a veces la persona va sola e igual se le pide, por ejemplo, que venga acompañado, como que la persona no pudiese desenvolverse en forma autónoma. En eso hay que tener bastante ojo. No tenemos que discriminar en relación a la edad. Y también esta convención, dentro de muchas otras cosas, porque después en el curso vamos a profundizar más, pero reconoce la necesidad de abordar los asuntos de vejez y el envejecimiento de una perspectiva de derechos humanos. Y no desde esta perspectiva de la caridad, no desde el asistencialismo, sino que de los derechos que tienen las personas a tener una vida digna, a vivir esta etapa de vida en forma digna, con derechos, respetando su autonomía, respetando su independencia, respetando los procesos que están viviendo, entendiendo que son procesos distintos, obviamente, son súper distintos a cuando sea adolescente, a cuando sea niño, pero no por eso se les quitan derechos, no por eso no les vamos a permitir que tengan una vida independiente, que puedan tomar decisiones, que reciban las atenciones que requieren, etc. Eso lo tenemos que tener muy presente cuando hablamos desde este enfoque de derechos, es súper relevante, así como lo tenemos tan presente temáticas femeninas, también tengámoslo presente cuando hablamos de las personas mayores, o también cuando lo tenemos ya tan presente cuando hablamos de género, como mujeres, que son temas que ya están más sensibilizados. También tenemos que hacer la labor respecto a las personas mayores, y hay que sensibilizar más respecto al tema y entenderlo como un tema transversal. No solamente la persona mayor que nos aparece en estos comerciales de la Fundación Las Rosas, o del Hogar de Cristo, sino que entender que estos transversales que nos encontramos en todos los estratos socioeconómicos, en personas con educación, sin educación, urbanos, rurales, chilenos, migrantes, etcétera, nos vamos a encontrar con personas mayores que requieren que se aborde la temática de ellos, pero desde una perspectiva de derecho. Es derecho, sí, sí, súper importante. Y ahí, por solamente por mencionar algunos, es el derecho a la, por ejemplo, a la accesibilidad, a la movilidad, al derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro, un derecho a la justicia, derecho a la salud, obviamente, a la cultura, a la educación también, porque hay muchas instancias en las que pueden participar y seguir estudiando, por ejemplo, derecho a la libertad, a la diversidad sexual también, porque las diversidades y las disidencias están muy invisibilizadas en las personas mayores, y además por la vivencia que ellos tuvieron en su como primera etapa de su vida, cómo vivenciaron esta de pertenecer a una diversidad sexual. Obviamente llegan con otra realidad a ser adulto, persona mayor, perdón, en estos tiempos. Así que es con enfoque de derecho principalmente lo que tenemos como el camino que tenemos que tomar. Exacto. Bueno, y con esto, queridos compañeros, compañeras, damos por finalizado el seminario. Le vamos a dar la palabra a 2 personas solamente para que no nos alarguemos tanto, porque después viene el sorteo, etcétera. Estamos súper contentas con la Maca, con la cantidad de personas que participaron, porque la verdad por lo menos la impresión que tengo yo era que tenía la sensación de que quizás este tema no prendía tanto, no iba a quizás llamar tanto la atención, pero es maravilloso que hayan 220 personas conectadas, que les interese el tema, que puedan sensibilizar, que ojalá que hoy día se vayan con algún aprendizaje nuevo y lo puedan replicar con sus equipos, con sus compañeros, con sus familias, con su comunidad, porque en esa medida vamos a poder ir avanzando con el tema, que es un tema que por lo menos a nosotras en lo personal y en lo profesional nos sensibiliza bastante, tenemos harta sensibilidad con el tema, nos llega mucho. Entonces, bueno, ojalá que sea una instancia interesante. Vamos a dar la palabra, vamos a privilegiar a los que no han podido hablar hasta ahora para que puedan intervenir. Me acuerdo de Elizabeth, que nosotros se me quedó porque no me aparece ahora en la cámara. Me acuerdo de Elizabeth y de un varón que nombré y no recuerdo el nombre ahora.
Le dije, te ¿Me vamos ve? a parar. Parece que no salgo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas, Sí, sí. Ya no, lo que quería comentarles es que es como que tuviéramos un tema pendiente como sociedad con el tema de los adultos mayores. Entonces, a lo que quería como llegar es tratar de buscar una instancia donde realmente seamos un apoyo para ellos, porque hay un tema de sesgo que no sé si uno lo ve en trabajadores, ya pasando los 58 años, ya se empiezan a preocupar por el tema económico, ya se preocupan por el tema laboral, que no los reciben en cualquier parte. Entonces, bueno, es bonito, hicimos un grupo de WhatsApp y sería genial que se consiguiera un apoyo más que nada para ellos, porque la sociedad y el país los discrimina en general. Pues si uno va a hacer un trámite, como dijo ahí, no me recuerdo bien el nombre, sorry que estaba igual con tema de trabajo, ellos los discriminan, te piden documentos, que los acompañes, o de ellos mismos te dicen que no, que por la edad que cambien las cosas del propietario. Entonces el tema es como bien complicado y creo que hay un abismo enorme y eso nos corresponde a nosotros como adultos, como hijos y algunos como nietos. No solamente esperar y darles una buena vejez a ellos. Exacto. Eso era lo que Gracias, quería Elizabeth. aportar. Muchas Gracias. gracias por el aporte, por el comentario. Había un varón, que no recuerdo el nombre, ¿te acuerdas tú, Maca? Pero que le dije, No. ya te vamos a dar la palabra a ti. ¿No sé si está por ahí? ¿Recuerda el micrófono? Y- Creo que soy Luis yo. puede ser o no, Luis puede Parece. ser o... Sí. Escuché una voz. Sí, ahí está. Sí, era Luis, ya, sí, mamá. Ya, gracias. No, igual que todo el mundo, también agradecerle, súper buena la charla, es súper enriquecedor y nutritivo poder conversar de estos temas que nos compartan su expertise y todo lo que han aprendido en sus años de carrera y trabajando con la gente. Yo en algún momento comenté, y hablando de esto de cómo podemos aportar, quiero como compartirles lo que yo voy a hacer ahora y que creo que tal vez por ahí, seguramente hay colegas, se creó un grupo de WhatsApp y todo el mundo, o sea, quien pueda en sus lugares de donde viven, pueden hacer algo. Yo voy a iniciar un grupo de terapia grupal en el barrio donde yo vivo al aire libre. Entonces, hoy día, de hecho, fui a entrevistar personas del barrio. Y en el momento entrevisté abuelitos, abuelitas. Y por ahí una abuelita me decía, sí, no, o sea, nosotros nos tienen votados, necesitamos hacer cosas, qué sé yo. Entonces yo pensaba así como, sí, pues sí, en realidad, pues en Chile es un país que está degentándose cada vez más y la verdad es que no se ha hecho mucho. Y yo tengo así como la bendición de que mi madre es geriatra, entonces por eso como que muy de cerca, como que siempre estuve como yendo, no sé, a las fundaciones, La Rosa, que no sé qué, yendo bien abuelito, así yo como niño chico, yendo así como toda esa realidad y era fuerte, porque la verdad es que sí, pum. Yo veo, no sé, seguramente le pasa a ustedes también que ven un abuelito en la calle, una abuelita en la calle, pidiendo limona, lo que sea, y se les parte el corazón porque es como, ¿dónde está la posibilidad de poder ayudar? O sea, más allá del Estado, porque el Estado tiene sus tiempos, tiene sus demoras, entonces como esperar a que venga un milagro a hacer esas cosas. Entonces creo que el milagro en realidad somos nosotros en nuestras posibilidades de poder estar ahí, trabajar desde lo que podamos hacer, seamos trabajadores sociales, seamos lo que seamos, algo podemos hacer siempre, pero hay que motivarse y buscar quien pueda como ir en esta sintonía. Entonces yo creo que la invitación es como desde la que ustedes ya hicieron, sumar solamente, así como hay que hacer algo y siempre se puede. Entonces creo que ahí está mi único aporte y ojalá que se sumen ahí al grupo de WhatsApp para que podamos compartirnos eh, información, cosas para que nos sigamos educando y todo eso. Y que tengan buenas noches. Eso, gracias. Oye, qué buena idea lo del grupo de WhatsApp. Gracias por tus palabras, Luis, por las ideas que diste. Aquí varios en el chat ponen que faltaron temas, que quedaron con gusto a poco, obviamente, 1 hora y media. Es súper difícil abordar tantas temáticas, ¿cierto? En este tema de la persona mayor, que es súper amplio, que da para mucho. Pero aquí veo que están compartiendo el chat del WhatsApp, pero por lo menos ya hubo un ratito, ¿cierto? Un momentito que nos pudimos juntar, que nos pudimos conocer. Hay varios acá, por ejemplo, a diferencia, yo siempre hago cursos con Adipa, pero en otra temática, entonces me aparece siempre la misma gente. Hoy día vi gente distinta,
no solamente eran trabajadores sociales ni psicólogos, se amplió bastante más el espectro. Así es que maravilloso. Vamos a dar la última palabrita a alguien, a Gloria Lara, le damos la palabra y con eso vamos cerrando para darle la palabra a Juan No, yo Ignacio. la estaba esperando hace rato. ¿Perdón? Yo estaba hace rato con la manito levantada. Que Carlita le íbamos a dar posibilidad a los que no habían hablado, por Sí, eso. dele nomás. Yo bajo la manito, dele No, nomás. perdón. Yo voy. Hola. Hola, Gloria. Hola, hoy agradecerles por el seminario. Muy buen tema. Yo soy asistente social. Recuerdo que mi primera práctica la hice con un grupo de personas mayores. Y al igual que como mencionaban los compañeros, también ellos quieren participar, quieren seguir siendo partícipes de la sociedad. Y por supuesto que estamos en deuda con ellos, como estamos en deuda en muchas otras cosas. Chile es un país que está envejeciendo. Creo que tenemos que aprender mucho de nuestras culturas ancestrales. Lo digo principalmente por la cultura mapuche, en donde aprecian mucho a las personas mayores. Personas mayores son las que traspasan los conocimientos. En nuestra cultura más occidental, nosotros los más jóvenes creemos que lo sabemos todo y los adultos mayores lo vamos dejando de lado. Entonces yo creo que hay que ser en esta sociedad un poco más empático, un poco más solidario, un poco más agradecido. Por el tema también de mucha soledad que sufren las personas mayores, mucha soledad y que derivan problemas de salud mental, que también es algo que queda mucho por hacer en este país. Chile es uno de los países de Latinoamérica con más problemas de salud mental. Así que yo llamo a eso, ser un poco más empático en nuestro espacio, en nuestro quehacer profesional con las personas mayores. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Así que muchas gracias a todos por su participación. Sé que quedaron algunas manitos levantadas, pero en honor al tiempo, quizás Lore, darle paso. Perdón, pero yo quería hablar algo como positivo dentro de toda esta pena que tenemos de los pobres adultos mayores. Quería dar una experiencia. Sí, Redmi, dale, porque ya estabas hablando. Ya, buenas noches. Buenas noches. Hola. Mi nombre es Claudia Pineida. Bueno, escuchando todo, es lamentable, la verdad, que estamos al debe con nuestros adultos mayores, pero quería dar la experiencia desde mi perspectiva, desde la Caja de Compensaciones, que yo trabajé 4 años en la Caja de Compensación La Araucana, a donde yo me di cuenta que en realidad esta institución en sí se preocupa harto. Me tocó vivir experiencias muy enriquecedoras de celebrar fiestas de tangos, invitar a estos adultos mayores que están felices con invitaciones a onces. Se preocupa mucho del adulto mayor. La Caja de Compensación tiene devoluciones, ¿no es cierto?, de copagos, de bonos. La Caja Los Andes, que yo no trabajé ahí, pero también tiene bonos preferenciales para los adultos mayores. De repente la falta de información, ¿no es cierto?, y enfocándolo ya al adulto mayor más autovalente, por supuesto, no ese abuelito que está, como se dice, en la casa, suprimido, en la pena. Se realizaban talleres de lectura, salidas. Entonces, si uno dice, sí, hay cosas que hacer, pero creo que el Estado es el que no se está preocupando, porque en definitiva es como que sentía yo que le tiraban la pelota a las cajas, porque las cajas hacen un montón de cosas enriquecedoras para los adultos mayores. Y en definitiva, tienes ayuda jurídica, pero eso no lo saben más que solamente los socios. Llega, ¿no es cierto? No sé si se han dado cuenta que afuera de las cajas hay niñas que hablan con los adultos mayores para que sean socios con este porcentaje mínimo a un montón de beneficios. Entonces, claro, ¿qué dice el Estado? Es como que sentíamos nosotros, le entrega la pelota en definitiva a las cajas, y las cajas se encargan, ¿no es cierto?, de difundir todo este tipo de beneficios, que entre comillas, obviamente, también le entregan beneficios de crédito, le entregan beneficios de entrada a cine, le entregan beneficios de salidas, de viajes del adulto mayor, pero
quería como más que nada compartir con ustedes desde la perspectiva, desde las cajas, que hacen harto con los adultos mayores. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte. Y con esto ahora sí que vamos cerrando porque ahora sigue el tema del sorteo. Lo que sí les queremos dar las gracias a nosotras como expositoras hoy día. Fue súper grato compartir. Esperamos que les haya gustado la actividad. Obviamente siempre quedamos cortas con los contenidos porque da para mucho, ¿cierto? Podemos hablar mucho más. Los dejamos cordialmente invitados al curso que tenemos la próxima semana. Ya están abiertas las inscripciones, para que ahí vamos a compartir mucho más, vamos a poder hablar más, se va a compartir material también, bibliografía. Y yo les dejé ahí mi red social por si alguien quiere seguir manteniendo contacto, porque yo también igual comparto contenido siempre, y eso. Un abrazo grande, pero le vamos a dar la palabra. Macarena, no sé si quieres decir algo antes de dar la palabra a Juan Ignacio para el momento del sorteo. Y está preguntando por el link. Sí, muchísimas gracias a todos por su participación. Así que eso, yo creo que Juan Ignacio ahora le toca su parte, y por ahí estaban preguntando de nuevo lo del link, y que les va a llegar al correo, el link para poder acceder a la certificación. Juan Ignacio. Queremos agradecer la participación de cada uno, y también agradecer obviamente a Lorena y Macarena por la excelente charla que han dictado el día de hoy. Ahora en el chat les voy a dejar el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, que va a estar disponible para que puedan rellenarlo hasta 24 horas luego del seminario impartido el día de hoy. Entonces, primero voy a bloquear un poco el chat porque todo el mundo habla mucho por el chat y el link se va a perder, así que vamos a reducirlo un poquito en este momento. Y voy a poner el link. Ahí está. Avísenme si lo ven. También voy a compartir la pantalla para que puedan ver un código QR para los que tengan problemas con el link. Así puedo, ¿cómo se dice? Compartirlo para que lo puedan ver. ¿Se ve? ¿El código QR? Sí, se ve. Voy a compartir también la pantalla del sorteo para ver quién será el ganador o ganadora para el cupo del curso. Entonces, lo vamos a compartir al tiro. Lo compartí al tiro. Entonces, ahí están los dos, ¿cierto? Confirmar. Y vamos a dar comienzo con el concurso. Vamos a ver, se encuentra Lisette del Carmen Salvo Carrasco. ¿Está? ¿No está? ¿Seguimos? Parece ¿No que seguimos? no está. Seguimos nomás porque parece que no está presente. Ah, no, espérense. Uy, ahí. Emplazamos porque ausencia. Y seguimos. Paulina Silva Strange. Hola, estoy acá. Hola. Oye, súper bueno el seminario, gracias. Gracias, Paulina, por haber participado en la sesión de hoy. Te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca, que es al curso de personas mayores y vejez, una mirada integral de su abordaje. Y te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva la beca. ¿Sí? Súper. Agradecemos a todos quienes hayan participado. Vamos a sacar un pantallazo, sí, porque si no tenemos evidencia y no se nos pierde nunca. Y bueno, agradecemos a todo el mundo por haber estado, agradecemos a Lorena, a Macarena por haber compartido sus conocimientos y esperamos que tengan una excelente semana. Te esperamos en futuras ocasiones y que tengan unas muy buenas noches. Igual a ustedes, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y a Muy todas. buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas Sí, gracias. buenas Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ojalá nos Gracias por volvamos a todo. ver. Y nos veamos en el curso los que puedan. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.
Gracias Macarena y Lorena, excelente exposición. Buenas noches. De nada. Chao. Chao, chao.